Bueno, el día 15 de septiembre, ya como hemos estado diciendo, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación todo este brete de la reforma judicial. Y bueno, pues les consta, lo he dicho un millón de veces, que yo, Leonardo Schwerin, pues he sido muy enfático de que este asunto es antidemocrático, que nos va a llegar a la dictadura, al autoritarismo, que es una jalada de los pelos de López Obrador, que lo único que va a hacer es empeorar lo que ya de por sí hemos vivido, pero ahora toca a alguien que viene a defender la famosa reforma judicial. Mi querido Alberto Maldonado, diputado federal, distrito 16. 16 de aquí de Jalisco, es Tlaquepaque, ¿verdad? Tlaquepaque. Bueno, mi querido Alberto, a ver, defiende la reforma judicial. Bueno, primero un saludo a tu auditorio. Estoy muy contento de reencontrarme con ellos. Decirles que pues, la reforma judicial tiene mitos y realidades, Leo. Todo el mundo creyó que una vez que lo aprobáramos nosotros en el Congreso de la Unión, los diputados federales, se iba a incendiar México, ¿no? Cosa que no sucedió. Después se aprobó por parte de los señores senadores, de las compañeras y compañeros senadores de la República, pues tampoco pasó nada. Era muy emblemático y era un deseo del presidente de la República que se le enviara antes del 15 de septiembre para él publicarlo precisamente el 15 de septiembre, mandando precisamente un mensaje a la nación, al pueblo de México, de haberles cumplido. La sensación que nosotros tenemos, quienes estuvimos ahí en las horas cero, ¿no? Sin dormir, prácticamente más de 24 horas, casi 72 horas, batallándole. Estuvimos, como lo hiciera en su momento el benemérito de las Américas, Benito Juárez, que estuvo con la legislatura llevando los proveedores de estados hasta que se aprobaron las leyes, ¿no? que impulsaba en el constituyente federal con Benito Juárez. Pues nosotros también anduvimos de un lugar a otro en la Ciudad de México, en el DF. Finalmente se aprueban mitos y realidades. Le titulé yo a una fichita que preparé para este programa, Leo. Mitos: que el Poder Judicial se va a dinamitar, que el Poder Judicial se va a hacer antidemocrático, que el Poder Judicial va a perjudicar a los trabajadores, que el Poder Judicial va a tender a desaparecer la propiedad privada. Nada más equivocado y alejado de la realidad que todo esto. En primer lugar, uno de los principales aspectos que se cuidó fue el tema de la gente. Estamos hablando de todos los trabajadores que existen en el Poder Judicial. Solamente que entiendo que son 14,000 trabajadores aproximadamente, solamente se va a impactar aproximadamente en 1,500 trabajadores, pocos más, pocos menos. Es decir, es un porcentaje mínimo. Estamos hablando de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte. ¿Qué te puedo decir para la tranquilidad de mis paisanos aquí de Jalisco y todos los que nos están viendo? Yo les puedo garantizar que no hay un solo apartado en esta reforma al Poder Judicial, un solo apartado, ni un solo artículo. Es más, no hay ni una palabra que hable sobre la afectación a la propiedad privada de las personas. Esto no tiene nada que ver con eso. Y por el contrario, tiene que ver con personas como un servidor y muchos otros que pueden estar en mi caso, que llevamos con asuntos de carácter civil o de carácter mercantil o de carácter penal, litigándolos por más de 8 años, 10 años, y que no se han resuelto. ¿Por qué? Pues como decimos los abogados, por cuestiones de huizacheo o por la corrupción de quienes están impartiendo la justicia, de que agarran por ahí algunos centavos, o al menos es lo que se dice, y retrasan la justicia. Entonces, ¿por qué era necesaria? Primero, porque nosotros en la campaña, Leo, cuando yo fui a tocar puertas en Tlaquepaque, mi oferta de campaña, primero fue mi compromiso de regresar a dar las gracias, fue mi compromiso de abrir una casa de atención ciudadana que le habría de hacer una vez que sepamos cuál va a ser nuestra oficina, nuestro número de teléfono, etcétera, cosa que todavía no sucede para ningún diputado, porque todavía no se entregan las oficinas. Pero otro tema de campaña fue, y que lo hicimos todos los diputados de la coalición
sigamos haciendo historia, integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, fue precisamente la reforma del Poder Judicial. Yo creo que si la gente, si la ciudadanía hubiera dicho que no quería esa reforma, no hubiera votado por nosotros. Fue una de nuestras principales propuestas de campaña, el ofrecer la reforma del Poder Judicial. También ofertamos pues, algunos ejes que nos marcó el Comité Nacional de Morena y que nos pidió Claudia Sheinbaum, como son el reconocimiento de pueblos originarios, personas afroamericanas, que lo vamos a aprobar, por cierto, te lo doy primicia, el día de mañana se va a discutir y se va a aprobar mañana miércoles, y el jueves sabremos de discutir y aprobar lo de la inclusión de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, cuestiones de disciplina. Nos espera el debate muy fuerte, pero vuelvo a la reforma del Poder Judicial. La gente lo pedía, Leo. La gente nos decía, ya no soportamos más un Poder Judicial tan corrupto, un Poder Judicial donde todos los artículos de la Carta Magna, de la Ley Suprema, que es la Constitución Federal, que te hablan de la justicia pronta y expedita, son letra muerta. Necesitábamos oxigenar eso al costo que fuera. Hubo marchas, hubo mítines. Yo creo, y lo digo con mucho respeto, porque tengo algunos conocidos, compañeros de escuela que son funcionarios federales y que lamentablemente los usaron como carne de cañón para tapar aquí el periférico, para estar en la plaza de armas, hasta lloviendo, etcétera. No era necesario, porque a ellos no se les va a afectar en lo más mínimo. En lo más mínimo. El artículo 10º transitorio del proyecto de decreto que se dictamina, el artículo 10º transitorio, para que además lo pueden checar en redes sociales y en internet, garantiza precisamente que no se va a tocar a los trabajadores, se les van a garantizar, Leo, todas sus prestaciones y se les va a reconocer su antigüedad. Al contrario, gracias a esta reforma, funcionarios que no son influyentes, estudiantes de las facultades de leyes de cualquier parte del país que no son influyentes, que no tienen un familiar juez, ni magistrado, ni ministro, ahora sí van a poder ser jueces o magistrados y ministros. Antes no podías, Leo. ¿Por qué? Porque tenías que pertenecer a una realeza y tenías que pertenecer a una élite. Tenemos distritos, partidos judiciales, donde hay hasta 79 familiares consanguíneos directos. Entonces, eso es lo que estamos quitando. Estamos tratando de democratizar mitos y realidades, pues que los partidos políticos y que Moreno lo va a controlar. Nada más equivocado que eso, ni nada más mentiroso que eso. Esto, el Poder Judicial va a poder proponer a 10 perfiles, el Poder Ejecutivo va a poder proponer a 10 perfiles, el Poder Legislativo 5 perfiles, los diputados 5 perfiles, los senadores, para que de ese número se elijan. Se van a garantizar que lleguen buenos perfiles para hacer. Otro mito es que van a meter gente que no sabe nada, gente que saque 80. Eso es para el tema de jueces, pero para el tema de magistrados y ministros tienes que tener un promedio mínimo de 90 y está consagrado en la reforma. Tienes que, para ser magistrado y ministro, tienes que tener una antigüedad considerable para que garantices que tienes experiencia. Es decir, sí se cuidaron muchas cuestiones de forma y de fondo. En esta reforma, que yo les pido a la gente que nos den un voto de confianza, decían que se iban a caer los mercados, decían que se iba a incendiar México, pero cuando despertamos el siguiente día del grito, el día de hoy, por ejemplo, México sigue aquí, sigue de pie, vas a poder hacer tu vida normal, sigues teniendo tu propiedad privada, no pasa nada. Pero ¿qué sí va a pasar a partir del próximo año 2025? Vamos a continuar en 2026 y se va a terminar en 2027, porque esa fue una petición que hicieron las barras, colegios de abogados y enterados del tema, y los foros que hicimos en todo el país, que sí se escuchó, y decían, es que el presidente no cambió una letra, una coma. No, sí le cambió, le cambiaron muchas cosas. Entre ellas fue que decían que no se hiciera de arriba para abajo, sino que se hiciera de abajo hacia arriba. Así va a ser. 2, que no se hiciera de inmediato, que no se hiciera de un golpe y porrazo como le hizo en su momento Ernesto Zedillo, sino que se hiciera de manera escalonada para dar oportunidad a que todo se acomodara bien. Así lo hicimos. En 2025 se van a modificar algunos nombramientos, se van a elegir,
en 2026 otros y se termina en 2027. Bueno, yo he estado señalando que esto es, además de que es antidemocrático y autoritario, es un paso a la dictadura, porque esto le daría al Poder Ejecutivo, en este caso a la presidenta, pues todo el poder de hacer lo que se le pegue su maldita gana. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo no coincido con eso porque simplemente no depende del Ejecutivo la elección de jueces, magistrados y ministros. El presidente de Andrés Manuel López Obrador, por más increíble que parezca, se mutiló, el Ejecutivo se salió de la decisión de designar jueces, magistrados y ministros. Y entonces metió al Poder Legislativo y metió y dejó ahí para que también tenga que ver al propio Poder Judicial. Es decir, quienes están hoy en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a intervenir en los procesos de selección de perfiles. También lo va a hacer el Ejecutivo, claro, en lo mínimo, pero también lo va a poder hacer el Legislativo, en este caso, tanto los senadores como la Cámara de Diputados. Entonces, el Ejecutivo, como estaba hoy, al contrario, el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, por más increíble que parezca, repito, se mutiló esa posibilidad de tener ese control y ahora se lo dio al pueblo. Era una asignatura que a nosotros nos había pedido la gente, que se escuchaba en la voz populi, el hecho que querían que se democratizara, que fuera un poder judicial diferente, y cuando menos leo lo estamos intentando. Estamos haciendo algo diferente. Yo quiero pedirle a la gente que nos dé un voto de confianza para ver cómo va caminando esto. La buena noticia que hoy les dejo a través de tu programa es ese, que se va a hacer de forma escalonada. Y dos, que se va a hacer de abajo hacia arriba. Primero vamos a empezar con jueces, después con magistrados y el último con ministros de la Corte. Bueno, otro de los temas que hemos estado mencionando, y yo hablo de mí, o sea, yo lo que he estado mencionando, es el asunto de que mañana se me puede ocurrir aquí poner un tren o poner un banco de bienestar o poner lo que se me pegue la maldita gana y entonces, pues haz lo que quieras, porque mi respeto a la propiedad privada, los amparos ya no existen y puedo hacer lo que quiera. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es importantísimo decirle a la gente que esos son mitos, que eso es una mentira. Primero que nada, el juicio de amparo no desaparece. En lo personal pueden saber quienes me conocen, quienes estuvimos en la escuela, quienes me conocen mi trayectoria, ya en mi paso hasta por el Congreso del Estado, etc. Yo soy una gente me he especializado en materia de derechos humanos, me he especializado en un tema de garantías, y quiero decirles que yo no, de ninguna manera, estaría de acuerdo, aún siendo de Morena, en que se atentara contra las garantías individuales de ninguna manera. A mí en Morena me han respetado mi manera de pensar, mi manera de actuar, y yo agradezco eso. Tenemos libre albedrío. Yo no permitiría, y creo que muchos de mis compañeros de la gran mayoría, no permitiría que desapareciera el juicio de amparo, que es el juicio y es la herramienta por excelencia que tenemos para garantizar nuestras garantías, para acceder a nuestras garantías. No, eso no desaparece, y la propiedad privada menos. Aquí hay una confusión por una reforma que se dio en el Distrito Federal. Los diputados del DF, por el contrario a como lo manejaron los conservadores, totalmente al contrario, y nuestros enemigos, fue que se puso en la ley propiedad privada, nomás hablaba de la propiedad. Entonces se armonizó la norma federal que hablaba de la propiedad privada, se armonizó con la norma local del DF para hablar también de propiedad privada. ¿Eso para qué era precisamente? Era una petición que, entre otros, la comunidad judía del Distrito Federal y algunas cúpulas empresariales habían pedido que se atacara el tema, por ejemplo, del ambulantaje. No puede ser que Leonardo Chevel, que tiene con muchos esfuerzos un restaurante, se le pongan afuera de su restaurante a vender comida, porque es competencia desleal y porque hay un mar de desigualdad de un empresario que está pagando todo a una gente que está en la informalidad y que, pues, aparte de que en algunos casos perjudica la imagen de su negocio,
le tapa el ingreso y le causa mucho perjuicio. Entonces, había que regular eso en el DF y se va a regular eso en el DF. Se está regulando eso en el DF, el tema del ambulantaje, y necesitaban darle certeza a la propiedad privada, pero se le dio certeza, no se atentó contra la propiedad privada, ni mucho menos desaparece la propiedad privada. Vuelvo a repetir, yo mismo, siendo jalisciense y siendo una gente que vengo de la cultura del esfuerzo, no permitiría que se atentara contra la propiedad privada a costa de lo que fuera. A costa de lo que fuera, no lo permitiría. Y creo que la mayoría de mis compañeros tampoco lo permitirían. Entonces, pues son las cosas que se han estado diciendo. Ya hablamos de los perfiles, ya hablamos de que no se va a tocar a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Y qué tan cierto es eso de que nos vamos a parecer cada día más a Venezuela, Nicaragua, a Cuba y a todos esos países que han fracasado con estos sistemas de tratar de quitarle poderes al Poder Judicial? Bueno, déjame decirte que en el caso de México y en el caso de esta reforma, que nosotros con mucha ilusión de que se democratice, de que se haga una justicia pronta y expedita, que es lo que sí viene en las reformas, de que se reduzca el número de ministros, de que para hacer ahorros y para eficientar más, de que la gente pueda opinar, de que desaparezca un corrupto Consejo de la Judicatura Federal, que también aquí en Jalisco no cantan malas rancheras, y que vamos a acabar también en los consejos de las judicaturas, en los poderes judiciales de los estados. Para allá vamos, Leo. Los hoy también hay para allá vamos. Que aquí en Jalisco urge que se haga ese tema. Y también en la mayoría de estados de la República. Pero no nos podemos parecer a ningún otro de nuestros hermanos de otros países de Centroamérica. Porque cada quien tiene una vida, cada quien tiene una historia, y cada quien tiene una idiosincrasia distinta. En el caso de México, son pues, las cuestiones esenciales de la forma económica, de la forma de vida, de las garantías, no se han modificado ni se van a modificar. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó, decían que íbamos a cerrar templos. A mí me lo preguntó hasta mi madre, quien adoro, mi madre, oye, que bueno, ya que no cerramos templos, ¿cuántos templos se cerraron? Ningún templo se cerró. Decían que íbamos a desaparecer la propiedad privada. No se desapareció, ni se va a desaparecer la propiedad privada. Decían que íbamos a hacer Venezuela, que íbamos a... Ya acabaron 6 años al año pasado, me quedan unos días y no sucedió eso, ni va a suceder. Yo sí creo que la próxima presidenta de México, de quien puedo sentirme muy orgulloso, que soy amigo de ella, que soy cercano de ella, y que ella nos dijo que ella fue la que nos mandó llamar para que fuéramos diputados federales. Sí creo que ella le va a imprimir su propia impronta, ella le va a imprimir su propio estilo. Es una mujer con un gran profesionalismo, Leo. Yo quiero decirte 3 cosas muy rápidas, o quizás 2, 3. La primera, ella está impulsando el tema de la investigación. Ella dijo que va a subir a grado de secretaría para estar impulsando que todos los jóvenes de México que se quieran preparar en el extranjero puedan hacerlo por una beca gubernamental, cosa que no sucedió en los 6 años, porque el presidente tenía otra idea de esas cosas, muy respetable. 2, el tema de la economía, yo creo que se va a dinamizar. Los perfiles de los secretarios de Estado con el presidente fueron las gentes que lucharon con él, fueran o no fueran expertos en los temas de las áreas que les tocó dirigir. Claudia Sheinbaum escogió puros perfiles con posgrados, la mayoría del extranjero, y gente con experiencia. Gente que no tiene posgrado y que no tiene experiencia, no está en el gabinete. Hoy es un gabinete mucho más joven que el anterior. Entonces, son esas 3 cosas que nos dan esperanza y nos permiten ver que sin quebrar, sin ir por otra línea que no sea la de la 4T, la del segundo piso de la 4T, seguir con esta línea de primero los pobres, con esta línea de que hay que, del tema de la austeridad republicana, etcétera, sin dejar de ir por esa línea. Pero yo creo que Claudia Sheinbaum va a tener su propio estilo de gobernar. Yo también quiero decirles en esta parte de la reforma del Poder Judicial que permitamos que el año que entra vayamos a la elección, hagámoslo.
Esto mismo, cuando vemos el tema de jueces, sucede en la Unión Americana, en los Estados Unidos, desde hace mucho tiempo. Y son electos que se pueden meter en narco, bueno, pues, y que en este momento no hay un montón de acusaciones contra un montón de autoridades judiciales de sus vínculos con estos grupos delincuenciales, que ahorita no lo hay. Al contrario, estamos haciendo un intento para ver si deja de haberlo, para ver si rompe con esa línea, y estamos tratando de hacer algo distinto. Ojalá que la gente nos dé ese voto de confianza, y sí es muy importante que se detenga esa psicosis social, cuando vemos aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, de que el mundo se va a acabar, de que México se va a incendiar. No, no va a pasar nada de eso. Lo que sí va a pasar es que tú, que tienes un juicio, que tienes más de 5, 6, 7, 8, 10 años o 15 años, ya sea sucesorio, que son los más comunes, ya sea testamentario, intestamentario, ya sea de tipo civil, ya sea de tipo mercantil, que tienes litigándolo durante muchos años, o hasta de patria potestad, etcétera. Hoy, si no te resuelve un juez federal de manera pronta y expedita, ese juez va a ser separado de su cargo y va a quedar impedido para poder estar en el Poder Judicial Federal. Hoy desaparecemos el Consejo Corrupto de la Judicatura Federal porque toleró de manera mañosa, Leo, que jueces, magistrados y ministros tuvieran a todos sus hijos, las esposas de sus hijos, los primos de las esposas de sus hijos, primos de sus hijos, familiares consanguíneos directos. Te repito, hay casos donde hay 80 familiares consanguíneos, y eso lo permitió el Consejo de Judicatura Federal. Está prohibido la ley. Pero ¿qué hacían mañosamente? Pues si Leo tiene a su familia, se los manda a Maldonado, y Maldonado se los manda a Leo, para no tenerlo autojuzgado. Pero de todos modos están en el Poder Judicial y de todos modos entran por influencia. ¿Y qué pasa con los cientos y miles de estudiantes de leyes que sacan malos promedios, que son jóvenes, mujeres y hombres talentosos que estudian, que se parten la madre todos los días? Pues no tenían acceso, ni hubieran tenido acceso a ser ni jueces, ni magistrados, ni ministros. Yo conozco gente aquí en Guadalajara muy talentosa, que cada que hay una convocatoria del Poder Judicial, inocentemente iban a presentar sus papeles, sus documentos, su currículum, teniendo maestrías, doctorados, y nunca hubieran podido acceder. Ahora ya van a poder acceder gracias a esta reforma que nosotros realizamos y que nos atrevimos a hacerla. Denos un voto de confianza, por favor, para ver cómo camina esto el próximo año y el siguiente año, y entonces platicamos y nos vemos aquí, si quieres, previo a que vaya a ser la elección de jueces y magistrados, y una vez que pase la elección de jueces y magistrados, para ver cómo nos fue. Pero lo que sí debe saber la sociedad de Guadalajara es: tu propiedad privada está garantizada y no se va a tocar, ni viene tampoco con la ley. No viene ese tema atentando, les quiere insinuando. El juicio de amparo no desaparece. El tema de que Claudia Sheinbaum y que el Ejecutivo va a tener el control de todo, es una mentira, porque el que va a elegir es el pueblo, y el que va a proponer las ternas que se van a realizar, buenos perfiles, que tengan experiencia, que hayan aprobado sus exámenes, todos los controles, que se van a seguir respetando esos controles, van a ser ahora los tres poderes, ya no solamente el Ejecutivo. Hoy le va a entrar el Poder Judicial. Sí, ese Poder Judicial que mucha gente, sobre todo aquí en Guadalajara, que somos muy conservadores, decían y se la creyeron de que se iba a acabar el mundo por esta elección, por este intento que estamos haciendo de democratizar, de oxigenar, de revitalizar el Poder Judicial. Dicen que el Ejecutivo debe tener el control. Pues ¿dónde lo vieron? Yo puedo asegurar que el 99.99% de las personas que hablan y que dicen eso no han visto la ley ni han checado la ley. Yo los invito a que vean la ley. Yo me comprometo entre el día de hoy y mañana a hacérsela llegar aquí a Leonardo Schweber, para que en sus redes sociales de Leonardo Schweber ustedes puedan meterse a las redes de Leonardo y bajar el extracto de la ley, cómo quedó, de la reforma, cómo quedó, Leo, para que entonces la gente sepa y consulte qué está pasando en el tema laboral, en el tema de los fideicomisos, por ejemplo. Yo quiero decirte a ti, amiga y amigo, que son funcionarios federales, que no te podían contratar gente para bajar el rezago, y que haya rezago significa más friega para los funcionarios judiciales, pero significa retraso en la justicia para la sociedad y para las personas que vamos en busca de justicia. Y no contrataban más gente porque les decían que no había dinero. No, dinero sí había. El Ejecutivo cada año le manda más dinero al Poder Judicial. Lo que empezaron a hacer mañosamente
quienes controlan el Poder Judicial, quienes lo controlaban hasta el día de hoy, era ese dinero, si no te lo gastas, si no contratas gente, si no compras mobiliario, si no haces edificios, si no acomodas los juzgados, si no te lo gastas, lo tendrías que regresar. Entonces, quiero decirles que para no regresar ese dinero a la federación, hacían fideicomisos. O sea, dinero para magistrados y ministros sí había, pero ¿cómo se lo gastaban? En prestaciones, se lo gastaban en poder tener cada uno hasta 10 Suburban blindadas. Podías tener colegiatura como las tienen hasta ahorita para todos sus hijos en universidades privadas de México o cualquier parte del mundo. Tenían para que se les pagaran sus sirvietas, digo, las personas de aseo, perdón, personal de jardinería, personal de seguridad para traer guaruras, celulares de lujo, desde luego. Es decir, un montón de cosas. ¿Cómo es posible que un ministro de la Suprema Corte gane de manera directa 500,000 pesos, pero con prestaciones acaba ganando 800,000 pesos cada mes? Por favor, eso no podíamos permitirlo. Entonces, con mucho gusto fuimos a la reforma. Yo quiero decir con mucho pesar y dolor que a mí me habló un sacerdote amigo mío a quien aprecio y quiero muchísimo, y omito el nombre, pero me habló para reclamarme, para desconocerme casi como amigo, cuando ni siquiera me ha dado la oportunidad. Un maestro mío de la Facultad de Derecho, maestro, me sorprende mucho que usted me diga eso. Vamos platicando, me lo corto, pero vamos quedando en eso. Leo, me comprometo a hacerte llegar cómo quedó en definitiva la reforma para que tú generosamente lo puedas subir a tus redes sociales y quien quiera lo pueda tomar de ahí. Me parece perfecto, mi querido Alberto. Pues ahí está. Lo que nosotros queremos es que la gente lo conozca, que la gente vea las diferentes versiones y sobre todo, pues como tú bien dices, pues ya teniendo el conocimiento, pues ya puedo yo decidir si me parece bien o me parece mal. Te agradezco mucho, mi querido Alberto, que estás aquí. Ya sabemos que te tienes que regresar de volada ya al Congreso y bueno, pues ya está el compromiso de Alberto de informarnos bien cómo está este asunto de la reforma judicial. Un saludo, estoy a sus órdenes.